Nuestro espacio semanal de economía hoy tendrá un marco diferente, digamos, y es el del 8 de marzo. Por eso hoy vamos a hablar de la economía del cuidado. ¿Qué es? Se lo vamos a preguntar a Luisina Logiódice, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué es la economía del cuidado? Es, bueno, una gran pregunta. Son temas que, bueno, ya hace un par de años venimos trabajando en la Facultad de Ciencias Económicas y me parece que lo más claro como para poder ejemplificar lo que es esto de la economía del cuidado y qué temas, qué órbita de trabajo compete, podemos pensar en recuperar algunas de las consignas del movimiento de mujeres que sobre todo desde el 2015 con el Ni Una Menos se puso sobre la mesa y empezaron a aparecer un montón de temas que son significativos para el movimiento y que se sintetizaron, por ejemplo, en el año 2018 con el paro internacional de mujeres. Ese paro lo podemos ubicar bajo un gran lema que era: si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotros, o sin nosotras, mejor dicho. Bueno, ¿de qué trabajos estamos hablando? ¿De qué paramos? ¿De qué trabajo estábamos haciendo en esos años y que se sucedió todos los años y que este año volvemos a parar? Tiene que ver con el trabajo doméstico y de cuidado, que fundamentalmente hacemos al interior de los hogares. Posiblemente muchas mujeres que estén mirando puedan empezar a pensar las cosas que hacemos cotidianamente en nuestros propios hogares para reproducir la vida, para poder sostenernos en el día a día, para poder tener niveles de calidad de vida básicos y suficientes, ¿no? Si imaginamos, Juan, todo lo que necesitamos para poder venir hoy a trabajar, para que los chicos vayan a la escuela, y bueno, hay un montón de actividades que son necesarias, como por ejemplo, estar alimentados, estar higienizados, vestidos. Bueno, muchas de estos elementos, de estos servicios, los podemos conseguir en el mercado, pero muchos de ellos no son suficientes solo con esta provisión que podemos hacer de bienes y servicios, sino que necesitamos, sobre todo al interior de nuestros hogares, hacer un montón de trabajo extra para que eso se convierta en calidad de vida. Un ejemplo muy concreto: controlar que los chicos se cepillen los dientes a la noche. Bueno, todo eso tiene que ver con un montón de trabajo y de gestión, de tener en cuenta todas esas tareas que hacemos en los hogares, que tiene que ver, como decía, con la calidad de vida, y que es un trabajo que no está reconocido, no está valorado, por supuesto que no está remunerado, y que cae fundamentalmente sobre las espaldas de las mujeres, ¿no? Y porque solamente, no sé cómo hacen para manejar ese aparato increíble que es un lavarropa. Solamente hay que conocer, hay que estudiar para poder manejar eso, que parece imposible, hasta como vos decís, pensando en que los chicos se laven los dientes. O sea, no hablamos de hombre y mujer lo hacen, pero digo, hay tareas en las cuales hay que estar concentrados. Que los chicos se laven los dientes significa que después no van a tener problemas y no vamos a gastar una fortuna en odontólogos con los problemas que traen después las dentaduras mal cuidadas. Totalmente. Todo eso, digamos, alguien lo hace. Exactamente. Es un montón de trabajo que está invisibilizado, que sobre todo, bueno, en este ámbito vamos a hablar de lo que es la economía. Es una órbita de análisis que ha quedado siempre por fuera de los análisis económicos en las principales corrientes de pensamiento, por decirlo de alguna manera. Y bueno, la perspectiva de género nos invita desde la economía del cuidado a poder pensar en esa distribución inequitativa de las tareas que tiene que ver fundamentalmente con la división sexual del trabajo. De hecho, y esto hay toda una línea de investigaciones que se da no solo en nuestra facultad a nivel nacional, sino también a nivel internacional, que estudian, por ejemplo, el uso del tiempo. ¿A qué dedicamos el tiempo mujeres y varones de manera diferencial? Bueno, y estas investigaciones nos permiten reconocer que el 90% de las mujeres en nuestro país mayores de 14 años dedican parte de su día a las tareas domésticas y de cuidado no remunerado, y lo que les implica de manera diaria 5 horas. Eso, pensemos que son 5 horas que las mujeres no podemos hacer otras cosas, como por ejemplo estar insertas en el mercado de trabajo, como por ejemplo estudiar, como por ejemplo tener tiempo para hacer actividades físicas, para hacer tiempo libre o lo que querramos. Y en cambio los varones participan, si bien participan en un 70%, o sea, podríamos decir que los varones participan en estas tareas, sí participan mucho menos, solo le dedican casi 3 horas diarias. Esto si lo empezamos a multiplicar día a día, bueno, tiene un gran impacto sobre lo que llamamos la autonomía económica de las mujeres.
Luisina, ¿y esto solamente se da en el ámbito hogareño, digamos? O sea, Sí, no, podríamos pensar en que la economía del cuidado es una mirada mucho más amplia, ¿no? Porque cuando hablamos de la división sexual del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, sabemos, y esto las investigaciones nos dan cuenta de esto, de que fundamentalmente es un trabajo que se asume al interior de los hogares, ¿no? Y fundamentalmente, por las encuestas de uso del tiempo que comentaba anteriormente, sobre todo en las mujeres. Pero esto no es el único lugar al que, o mejor dicho, el único lugar que provee cuidados, sino también podemos pensar en la intervención del Estado, podemos pensar en la intervención de la comunidad organizada, podemos pensar en el mercado. Y algunos ejemplos muy concretos. Por ejemplo. Exactamente. Los comedores comunitarios que proveen alimentación en los barrios. Podemos pensar en términos del mercado los servicios de casas particulares, personas que van y trabajan en el trabajo doméstico, o personas que van a nuestros hogares, si tenemos la fortuna de poder pagarlo, con una persona que cuida a nuestros niños, por ejemplo, mientras nosotros tenemos que trabajar. O el Estado, con espacios de jardín, de cuidados de infantes, que también están proveyendo. Entonces, hay toda una organización social de los cuidados en las que participan distintas instituciones que abonan a esta idea de, bueno, la reproducción en términos de cuidados. Hay tareas y tiempo que se dedica a esas tareas. 5 horas hablabas en el caso de las mujeres, 3 en la de los hombres. Esas tareas que no se reconocen, por un lado. Hay desigualdad, por el otro. ¿Qué se puede hacer? O sea, o qué puede hacer el Estado, políticas de Estado, por ejemplo. Exactamente. ¿Hay cosas que se pueden hacer? Claro que sí, me parece que sí. De hecho, bueno, hemos tenido avances, retrocesos. Siempre es una materia, las de las políticas públicas, un plano de permanente cambio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sobre todo en nuestro país. Pero sí creo que la economía del cuidado nos permite pensar al menos 2 elementos centrales. Por un lado, que al momento de diseñar y pensar acciones que pueden ser acciones organizacionales, institucionales o desde políticas de Estado, pensar en este componente, pensar que necesitamos de este cúmulo de trabajo no remunerado para que el sistema siga funcionando, como decía anteriormente, para poder ir a trabajar, para que el sistema productivo siga funcionando. Y por otro lado, pensar que las instituciones económicas, los mecanismos, las políticas, las acciones económicas, no son neutrales al género, sino que de alguna manera nos van mostrando, nos van indicando qué es lo propio para las mujeres y qué es lo propio para los varones. Entonces, en ese sentido es pensar cómo la economía abona al sistema desigual de género que tenemos hoy en día. Y permitimos, Juan, hacer un ejemplo de esto, ¿no? Porque por ahí puede ser un poco engorroso. Y hay investigaciones que en nuestro país, de años anteriores, podemos pensar los impactos que han tenido, por ejemplo, políticas económicas de estabilización, muy asociadas a las políticas de ajuste y de reducción del gasto, que en muchos casos han significado la disminución de servicios públicos, por ejemplo, disminución de los servicios de salud, servicios educativos, de infraestructura, de transporte. ¿Y esto qué ha significado? Bueno, de alguna manera que los hogares tengan que compensar esa faltante. Esto ha redundado en mayor trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al interior de los hogares, que como sabemos por las estadísticas, los asumen principalmente las mujeres. Y esto no es solo que es algo que hemos visto en otros periodos históricos que se da en nuestro país, sino también que se da a nivel internacional. De hecho, tenemos un ejemplo muy concreto en nuestro país con el contexto de la pandemia. Fue un contexto en que, a partir de de no poder salir al exterior a proveernos de un montón de cosas, nos sobrecargamos al interior de los hogares. Esto recuerdo que era algo muy comentado en la época del COVID. Bueno, podríamos hacer una asociación entre las políticas económicas y lo que pasó en ese momento, ¿no? ¿En términos de qué? En términos del impacto que tiene en los hogares y sobre todo en las horas diarias que las mujeres destinamos a este tipo de trabajo. De hecho, y para enmarcar un poco y contextualizar al día de hoy, en este 8M, una de las consignas que muchas organizaciones están llevando tiene
tiene que ver, perdón, con la emergencia alimentaria, ¿no? Tiene que ver con un reconocimiento que hay de las trabajadoras comunitarias, muchas de ellas en barrios populares, que sostienen la alimentación de muchas familias, muchos niños y niñas a lo largo de nuestro país y que, bueno, hoy están con grandes dificultades. Entonces, bueno, eso tiene que ver también con poder pensar desde la economía de los cuidados, por ejemplo, estos temas alimentarios. Y cada vez hay más. Mujeres que, sobre todo son mujeres, que ponen una copa de leche en su casa y empiezan a dar de comer y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y lamentablemente cada vez hay más. Luisina, te agradecemos muchísimo esta muchas charla gracias y toda esta información. Muy bien, gracias a usted y a disposición cuando quiera. Gracias por la visita. Seguimos.